Bienvenidos, buenas tardes. Un viernes cultural más de la Falange. Os quiero comunicar dos cosas. Mañana se pone una mesa informativa sobre ADN. Ya sabéis que es la coalición de 4 fuerzas nacionales, entre ellas la Falange, para dar información de la presentación a las elecciones europeas. La mesa se pone en la glorieta Santa María de la Cabeza. Y el horario más o menos es de 11 a 2. Allí estarán camaradas de varios grupos. Y si os queréis pasar, pues seguro que os lo agradecen. Bueno, la próxima semana, el día 29 de marzo, se presentará otro libro, Crónicas de un Occidente enfermo. El autor es Max Romano. Ya presentó un libro aquí sobre la... Bueno, no era sobre la decadencia del Occidente, porque eso es de Spengler, pero era muy parecido. Y hoy tenemos, pues, una cosa interesantísima. Julio Antonio Gonzalo es el autor. El libro es Carta colectiva de los obispos españoles sobrevivientes, claro que los muertos no pueden escribir, a los obispos de todo el mundo. Es un libro de doble idioma, en español y en inglés, con una serie de cartas de obispos y luego unos testimonios, pues, de los hijos de los que firmaron el manifiesto por la República, con Pérez de Ayala, con Ortega, con Marañón, e incluso de algún político, de algún poeta. Julio es profesor de física en la Universidad Autónoma, fue colaborador y profesor emérito en el San Pablo CERN, presidente de la Asociación Española de Ciencia y Cultura, autor de varios libros de física, tanto en español como en inglés. Otro de los libros es Filosofía e Historia de la Ciencia y Cursillos de Cristiandad. Os repito que lo mismo está en inglés que en español. Y luego, pues el trabajo no va a pasar desapercibido para todo el mundo y tiene una condecoración, la Cruz de Afonso X el Sabio, y doctor honoris causa en la Universidad Vasca de Bilbao. Y pues, Julio, te vamos a escuchar lo que nos quieras contar. Muchas gracias a todos. Espero que se oiga bien, si no, sí, trataría de forzar la voz un poco, pero bueno, pues no me acuerdo que iba a decir alguna historieta para empezar, pero podemos pasar directamente al tema. Este libro simplemente, como acaba de decir Carlos, está todo en español, tiene una serie de capítulos introductorios míos. Luego, el texto de lo que fue el documento de los obispos españoles, supervivientes, porque sabéis que se habían cargado en los primeros meses después de la guerra, después de julio, 3 o 4 meses, ya se habían cargado 12 o 13 obispos. Luego lo vamos a ver. Después de la guerra no, después de que viniera la República. O después de empezar la guerra, no después de acabar. 18 de octubre. Después del 18 de julio. Cuando empezó la guerra. Del 18 de julio digamos, a la batalla de Madrid, que fue cuando se frenó la Bensuría Yahweh y los... Bueno, pues la carta colectiva es ya posterior, es un año después. Franco insistió que al cardenal Gomá, que era un gran catalán y un gran español, que era arzobispo de Toledo, le dijo que por ahí había circulando por el mundo mucha información falsa respecto de la guerra de España y ese es el origen de esto. Y entonces está la carta colectiva y la joint letter, que afortunadamente buscando en internet había una traducción disponible y esa es la traducción oficial. Pero la portada ya es interesantísima. La portada es una escuadra en el Cerro de los Ángeles fusilando al Sagrado Corazón de Jesús. Esto fue exactamente el año 1900. Actualmente estamos en el 29, ¿no? En el 19. En el 19. Bueno, pues en 1919, hace exactamente 100 años, fue cuando se fundó este monumento
al Sagrado Corazón que Alfonso XIII pues presidió. Pues hago España del Sagrado Corazón de Jesús. Exacto. Y entonces aquí tenemos esta fotografía espectacular, que es una escuadrilla de comunistas, socialistas, anarquistas, fusilando al Sagrado Corazón de Jesús. Hace falta ganas. Bueno, de los anarquistas hablaremos un poco más después. Yo lo que voy a hacer simplemente de la versión en español, un paso por encima esquemático de los distintos capítulos introductorios de un libro mío que se titula Protagonistas de la Guerra Civil, y que también se puede conseguir en Amazon, y que es bastante interesante porque están todos desde Cabo Sotelo, los Nacional, y están de los Rojos, y bueno, y entonces y también de opiniones de personalidades extranjeras. Pues el prólogo es una cita del gran poeta francés Paul Claudel. Seguramente la mayor parte o muchos de ustedes han oído hablar de Paul Claudel, ¿no? Levanten la mano quienes lo conocen, quienes les suena. Bueno, pues sí, lo conocen unos cuantos, pero muchos no lo conocen. Y sin embargo, Paul Claudel fue uno de categoría de premio Nobel, autor teatral, converso al catolicismo, un hombre de una categoría excepcional, y que cuando se produjo el alzamiento, hizo una poesía en francés, que está traducida, y decía: cielo e infierno están en tu mano y tú solo tienes 40 segundos para decidir. 40 segundos, demasiado. Dice: hermana España, santa España, tú has elegido 11 obispos. Bueno, cuando él escribe esto, había 11 obispos muertos. Luego hubo uno más. 6.000 sacerdotes masacrados y ni una sola apostasía. Y dice Paul Claudel: que pueda yo un día elevar mi voz para dar testimonio en el esplendor de mediodía. Es decir, es un elogio a España y a los mártires de nuestra guerra ante el ataque frontal del comunismo, al que él era pues, totalmente sensible. Bueno, entonces, en el capítulo siguiente, que es del libro este que os digo, de Protagonistas de la Guerra Civil, y se reproduce, que se titula Hispania Mártir, que empieza con las palabras de Fray Justo Pérez de Urbel, que fue el primer abad del Valle de los Caídos, en el que en el 1 de abril de 1959 el abad, don Fray Justo Pérez de Urbel, dijo lo siguiente. Dice: tal es el gran monumento que el siglo XX ha puesto al lado del que en el siglo XVI dejó en el Escorial una creación sorprendente, la de la cual se ha podido decir que será proclamada como una de las maravillas de la civilización europea. El Valle de los Caídos probablemente es la cruz más alta del mundo. Son 150 metros. El triple de la Estatua de la Libertad neoyorquina. El triple. Pero y el sitio, la perspectiva maravillosa,
sierra con la rama madrileña. Es espectacular. Bueno, pues aquí hace unos comentarios de que se celebraría la reconciliación de todas las regiones de España. Fíjate el impresentable de Zapatero y de Pedro Sánchez falsificando esto. Por eso, estos documentos, como luego vamos a hablar, y ya tendremos ocasión, incluso luego tendremos preguntas y respuestas, pues pone de manifiesto la falsedad verdaderamente impresentable y increíble de qué es lo que quiere hacer con la famosa ley de memoria histórica de Rodrigo Zapatero y de Pedro Sánchez. Dice, bueno, me salto un poquito y dice, ¿y esto para qué sirve? Se preguntaba una revista extranjera. Podría ser el Time o el Look de la época. ¿Sí? Dice, ¿para qué sirve? Muy extendida por todo el mundo. Pero después de describir con mal disimulado asombro la grandeza impresionante de la cruz, la majestad de la basílica, la fascinadora belleza de la montaña y el valle, después de eso, eso es una pregunta muy natural en gentes para los cuales no existe más que este mundo material. Si solamente la materia, si no hay otra vida, si el hombre es un animal más como otro cualquiera, pues bueno, efectivamente, puedes presentarte que a qué viene el hacer eso. Pero si el hombre es algo más, animal salvaje, que lo es. No hay ningún animal salvaje que haya ido a la luna, no hay ningún animal salvaje que haya sido capaz de hacer ciencia, matemáticas, historia, de escribir ordenadores, de hacer láseres. Todo eso no. Los animales, aunque tengan un genoma muy parecido, los orangutanes y los chimpancés al hombre, el hombre es algo muy distinto. Bueno, pues no me voy a entretener más con esto. Entonces se cita el libro de mi buen amigo, un sacerdote madrileño que ahora está en Honduras y publicó un libro sobre la persecución en Madrid, la entreguerra, y se titula Persecución religiosa y guerra civil, 1936-39, y cuenta lo que pasó en la portada, el fusilamiento. ¿Qué pasó ahí? Pues lo que pasó fue que el 18 de julio del 36 por la tarde, alrededor de 30 miembros de la Congregación de Trabajadores de San José y del Sagrado Corazón de Jesús fueron allí a Valle de los Caídos porque sabían que estaba la situación complicada y eran trabajadores, no eran universitarios. Sabéis que en Falange hubo desde el principio universitarios y trabajadores, una de las cosas bonitas que tuvo la Falange desde un primer momento. Y entonces aquí hace la lista, que no vamos a entretenernos, pero cuenta Pedro Justo Dorado, 31 años, Fidel Barrio Muñoz, de 21, Elías Requejo Sorondo, 19, Carpintero, Blas Ciarreta Ibarrondo, casado con Ángela Pardo, tal, Vicente Pablo García, de 19 años, o sea, chicos jóvenes, que estuvieron allí, estaban pensando que a lo mejor después del lanzamiento podían venir un destacamento y impedir que hicieran barbaridades en el Cerro de los Ángeles. Todos los cargaron porque se quedaron un pequeño, de los 30 que había, casi todos regresaron a Madrid, pero un grupito se quedó como de guardia y desayunaron por allí, por un pueblo cercano, vieron que rezaban antes de empezar a comer y desayunar y tal,
los llamaron a grupos revolucionarios, socialistas, comunistas, anarquistas, y los fusilaron. Le hicieron unos juicios sumarísimos allí, lamentables, y se los cargaron a estos trabajadores españoles que fueron mártires juntamente con el Sagrado Corazón. No, tú contrólame, y si ves que me he enrollado más de la cuenta, me frenas a tiempo. Te fusilo como al Sagrado Corazón. Exacto. Tranquilo. Pues bueno, entonces aquí viene la lista de los obispos que se cargaron en esta primera, en estos primeros meses, porque al principio, o sea, hubo tanto en obispos como en religiosos, como monjas, como seglares, simplemente porque eran católicos, porque leían el ABC o el debate, o porque eran de familias en el militar, lo que fuera, era suficiente para fusilar por las buenas y con un juicio sumarísimo, ¿no? Bueno, pues el libro este de Historia de la Persecución Religiosa en España, en la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, en 1961, de don Antonio Montero, da la lista de los obispos asesinados. Monseñor Nieto, obispo de Sigüenza, que murió gritando «Viva España y viva Cristo Rey». Su cuerpo fue tirado a un barranco y fue recobrado allí por los nacionales al cabo de cierto tiempo. Monseñor Huix, obispo de Lérida, martirizado el 5 de agosto de 1976, a petición suya fue el último del grupo de ser fusilado para poder dar la absolución al último de sus compañeros. Monseñor Laplana, obispo de Cuenca, martirizado el 8 de agosto del 36. Las últimas palabras fueron: ustedes pueden matarme, mi cuerpo se quedará aquí, pero mi alma irá al cielo. Yo les perdono y pediré por ustedes desde el cielo. Monseñor Asensio, obispo de Barbastro, martirizado el 9 de agosto del 36. Según testimonio de los presentes, a pesar de los insultos de los asesinos, mantuvo una serenidad admirable durante la ejecución y murió dándole su bendición. Monseñor Sierra, obispo de Saorbe, martirizado el 9 de agosto del 36. Sus últimas palabras fueron: ustedes pueden matarme, pero no pueden evitar que yo les bendiga. Monseñor Basulto, obispo de Jaén, martirizado el 12 de agosto del 36. Como es julio-agosto, sus últimas palabras fueron: Señor, perdona mis pecados y perdona a los que me matan. Su hermana Teresa, que estaba presente, dijo: esto es una infamia. A lo que los asesinos respondieron: no te preocupes, a ti te mataron una mujer. Y Josefa Coso, miliciana presente, la fusiló a sangre fría allí mismo. Monseñor Borrás, obispo de Tarragona, martirizado el 12 de agosto del 76, murió bendiciendo a sus asesinos, que luego le prendieron fuego a su cuerpo, aún caliente, después del asesinato. Monseñor Esténaga, martirizado el 22 de agosto del 36, murió bendiciendo a sus asesinos. Cuando los suyos le ofrecieron la posibilidad de escapar, antes de su captura, él dijo: el pastor no debe abandonar a su pueblo. Monseñor Ventaja, obispo de Almería, mencionado el 30 de agosto del 36, fusilado, rociado con gasolina, quemado y dejado en tierra hasta que unos vecinos lo desenterraron y días más tarde, y lo enterraron, se lo sacaron y lo enterraron aparte. Monseñor Medina Olmo, obispo de Guadix, martirizado también el 30 de agosto, fusilado, rociado con gasolina, quemado. Monseñor Elurita, obispo de Barcelona. El levantamiento de Barcelona tuvo lugar cuando el obispo decía misa y tuvo tiempo de salir con su ayudante. Entonces don Antonio Tort, un comerciante, buen católico,
le requirió para que fuera a su casa con él y con su familia. Estuvo varios meses allí y meses más tarde una patrulla de milicianos encontró a Monseñor Irurita, que estaba recibiendo discretamente religiosos y monjas de incógnito en la casa de don Antonio. Y entonces lo fusilaron, pero también fusilaron a don Antonio, que pagó con su vida el acto heroico de recoger en su casa al obispo. Y Monseñor Polanco, que es el último que viene aquí, Monseñor Polanco era obispo de Teruel. Y Teruel es la única victoria que tuvo el ejército rojo. Se llamaban ellos rojos. Luego se ha dicho republicano, pero ellos se llamaban ejército rojo. Lo mismo que España era el ejército nacional. No era franquista, no era el ejército nacional. Porque de las cosas que estaban en juego, evidentemente, era el separatismo y la fractura de España en cachos, ¿no? Pues Monseñor Polanco, que había estado en Filipinas, un hombre extraordinario, cuando ya venían a reconquistar Teruel, cuando lo conquistaron, él se quiso quedar allí, lo cogieron prisionero y estuvo desde el 37, me parece que le cogieron prisionero, hasta el fin de la guerra, en el 39. Y se lo llevaron cerca de la frontera con Francia, pero antes le hicieron un juicio, porque como era de los firmantes de la carta, querían que se arrepintiera de haber firmado la carta. Y él dijo, en la carta hay doctrina y hay hechos. La doctrina es la doctrina de la Iglesia siempre de perdón a los enemigos, pero la legítima defensa, y pero los hechos, en una carta tan larga, pues puede que haya algún hecho que a lo mejor no dice exactamente lo que fue. Si me lo demuestran, yo no tengo ningún inconveniente en reconocer que aquello es incorrecto, pero yo añadiría por mi parte otras cosas que no están recogidas en la carta y que yo presencié en Segorbe y en otros sitios que estuvo. O sea que el tío fue absolutamente valiente y claro. Y entonces, al final de la guerra... Tiene una estatua en Teruel capital, hecha por Juan de Ávalos. Juan de Ávalos hizo la lápida en honor a los amantes de Teruel, y también me parece que la inauguraron en los 80, por ahí. No sé si ahora se habrá encargado la estatua, pero el Teruel tiene mucho conocimiento de este hombre. Era agustino. De los agustinos hubo muchos que fusilaron en la guerra. Y hasta 300 monjas, fíjate, las pobres monjas que habrían hecho. Bueno, total. Un capítulo siguiente es el dedicado a Gomá, al cardenal Gomá. Sale la lista de los firmantes, que eran los Isidro Gomá, cardenal arzobispo de Toledo, Eustaquio Lundaini Esteban, cardenal arzobispo de Sevilla, Prudencio Melo y alcalde, arzobispo de Valencia, Rigoberto Domenech, arzobispo de Zaragoza, arzobispo de Burgos, arzobispo de Granada, arzobispo de Santiago de Compostela, arzobispo de Palma de Mallorca, y luego ya 25 obispos que completaban la lista. Solamente hubo 2 que no la firmaron, que según ellos estaban de acuerdo con el contenido, pero uno era catalán y un poco separatista, y otro era vasco y un poco separatista, y los dos se abstuvieron, pero de 50, 2 como comprenderéis. Es una cantidad bastante ridícula. Entonces, el nombre de la segunda comunicación con Roma sobre este momento... claro, Franco insistió, le dijo al cardenal Gomá, la prensa católica en todo el mundo, especialmente en Europa y en particular en Francia y en Bélgica, que era más bien izquierda los gobiernos de entonces, está totalmente en desacuerdo con el episcopado español,
con lo que decían en la carta del Padre León, y encontrarse con el verdadero significado de los tremendos acontecimientos que han tenido lugar en España desde julio pasado. Y por eso fue... Ahora dicen, no, que esa carta fue Franco de... Franco le comentó a Goma, Goma estaba de acuerdo de que era verdad y como veis, muchos obispos ya habían hecho sus documentos independientemente antes de hacer la carta colectiva. Pero la carta colectiva está muy bien dicha y muy bien dicha. Bueno, pues, sí. Entonces dice, los obispos españoles se dirigían a sus hermanos de todo el mundo y está recogido en un libro del cardenal Goma y dice, eso se hizo con el solo propósito de que brille la verdad, una verdad oscurecida a menudo por la frivolidad de la milicia, con la esperanza de que ellos ayuden a difundirla. No, de la malicia. Es un caso de gravedad extraordinaria en el cual no solo los intereses políticos de la nación, sino sus fundamentos providenciales, los fundamentos providenciales de la vida social, la religión, la justicia, la autoridad y la libertad, o sea que los obispos se pronuncian en defensa de la libertad, que era lo que estaba en juego, lo que estaba intentando. Y lo que intentan ahora esto, Pedro Sánchez en Venezuela, esto es que nosotros lo sabemos tan claro, pero que mucha gente no se lo termina de creer, aunque yo creo que es bastante evidente, ¿eh? O sea, yo me gustaría, muchos de los que, bueno, los que se están aprovechando y están chupando el bote, pues eso vamos a dejarlos aparte. Bien, pues entonces la carta colectiva se divide en los siguientes puntos: motivación del documento, naturaleza de la carta, nuestra posición antes de la guerra, que había sido de lo más pacífica y de lo más aceptando la República, a ver qué pasaba y tal. Los 5 años que precedieron a la guerra, ponen de manifiesto que la República era un desastre desde el principio hasta fin. Y el carácter de la revolución comunista, el movimiento nacional y algunas objeciones respondidas y la conclusión. No podemos entrar en detalle, pero son muy interesantes y hay unas citas muy significativas que si lo conseguís, o bien como ebook en Kindle o como libro como este, que al final haremos los datos. Sí, bueno, me ha dicho que por Amazon se pone el título, aunque sea un poco largo, Carta colectiva de los obispos españoles sobrevivientes a los obispos de todo el mundo, y que viene a estar alrededor de un poco menos de 9 euros, porque son $9 y el euro está un poquito más elevado. O sea, debe ser fácil conseguirlo y es un libro que merece la pena, porque es un documento histórico más en las circunstancias que estamos viviendo. Exactamente. Y curiosamente, no tenemos remedio que decirlo, los obispos actuales no están a la altura de aquellos y de los mártires y de los firmantes, ni de los unos ni de los otros. Bueno, pues entonces, sin duda el cardenal Goma fue un verdadero catalán, un modelo de patriota español, que hizo mucho por su querida Cataluña, por su querida España y por su queridísima Iglesia Católica. El separatismo, esto es una cosa curiosa, el separatismo, tanto en Cataluña como en las provincias vascongadas, ha sido siempre deletério, ha sido destructor para la identidad católica de esas dos regiones de España, que en su momento eran de las que más proporcionaban misioneros y vocaciones. Bueno, pues la una, Vascongadas, Cataluña, se han hecho polvo y ahora están marxistas-leninistas bajo algo verdaderamente. Y los
los curas separatistas, pues mira, ¿qué negocio han hecho? Bueno, entonces, la carta colectiva, ya digo que la podéis leerse, está muy bien escrita, muy bien argumentada, tal. Y luego tengo una serie de testimonios de obispos de testigos sobresalientes, que antes la comentaba, Carlos. Por ejemplo, Unamuno dice: tan pronto se produjo el movimiento salvador del general Franco, me he unido a él. El salvajismo de las hordas marxistas sobrepasa toda descripción. Se podría decir mucho más, pero esto es... Y se perdió casi todo porque murió en el año 36. Como Como anécdota os diré que los únicos que fueron a su entierro lo enterraron fueron unas escuadras de falangistas, entre ellas Miguel Fleta, que era el mejor cantante de ópera de aquel momento. Sí. Efectivamente. Bueno, pues Ortega y Gasset también tiene, es un poquito más larga, y Gregorio Marañón, que luego Marañón volvió y colaboró con la España Nacional durante toda la época de los maquis y del ataque a las Naciones Unidas contra España. Los tres, bueno, y también don Román Pérez de Ayala, que era embajador en Inglaterra y que inmediatamente del alzamiento se solidarizó con el ayuntamiento y mandó la porra al gobierno republicano de Largo Caballero y compañía. Y entonces, una cosa que conviene subrayarla: estos tres intelectuales españoles reconocidísimos, Ortega, Marañón, Pérez de Ayala, eran los firmantes del manifiesto en defensa de la República, en contra de la monarquía, en defensa de la República. Pero los hijos de los tres combatieron con la España nacional. Cosas que, claro, si oyes la versión que te dicen ahora, mucha gente no lo sabe, no se entera. Bueno, pero entre otras cosas no saben ni qué es Ortega, ni qué es Marañón, ni nada, joder. Se creen que Marañón es un hospital. También es verdad. Bueno, pues... Y a Ortega le confunde con el torero, con Domingo Ortega. Exacto. Bueno, pues entonces... hay citas también de Azorín, de Eugenio Díaz, que no voy a entrar en detalles, de Pemán, de Ramiro de Maeztu, que es Ramiro de Maeztu fue un converso. Él era medio gnóstico, medio hijo de Era un socialista, socialista vasco. Sí, pero era matrimonio mixto, inglés, española o español a la inglés. Total, que Ramiro Maeztu dice, aunque como sabéis, se lo cargaron los primeros días de la guerra vaca. Fueron a por ellos, le pegaron los tiros y él les dijo: vosotros no sabéis por lo que me matáis a mí, pero yo sí sé por lo que muero. Muero porque quizá los nietos no estén tan confundidos respecto a la España, como estáis vosotros. Bueno, pues bien. Y luego, Manuel García Morente, que tampoco suena ahora. García Morente es el traductor el que tradujo la obra de Spengler, La decadencia de Occidente. Un hombre de una inteligencia extraordinaria. Él era kantiano, él era de ideas un poco liberales. Pero durante la guerra, su hija, que yo la conocí, es una parroquia de estas que está cerca de don Manuel Gutiérrez Álvarez Osorio, era el párroco entonces, y me puse en contacto con ella y estoy en su casa hace unos años. Y entonces tenía una hija monja y su hija se había casado con un ingeniero muy prometedor que era de la adoración nocturna, católico 100%. En los primeros días fueron, pegaron 4 tiros y se lo cargaron.
y le vinieron a avisar a él que, a pesar de que había sido decano y que era famosísimo en los círculos, era amigo de Besteiro y amigo de muchos de los más destacados de esa época, que se marchara porque peligraba que le podían pegar 4 tiros. Y el hombre se fue a París y allí, no sé, lo pasó muy mal, tuvo un encontronazo y tuvo un acto que se llama, o sea, la presencia de Dios en el piso donde se ve de noche mirando por pared. Lo cuenta en un libro que es maravilloso, os lo recomiendo. Se llama El hecho extraordinario y está publicado en la yo lo compré en la casa del libro, esta que está al lado del Corte Inglés de aquí cerca. Y la chica que me lo vendió me dijo, yo lo he leído, es emocionante. Y es verdad que es emocionante. Es un testimonio de la guerra, que te estaba contando lo que le pasó a él, y luego que tuvo que irse a Argentina y en Tucumán, y dio unas conferencias y unos cursos, menos mal que sacó un poco el fondo, ya volvió a España, luego se hizo sacerdote, pero no tenemos mucho tiempo de hablar, pero extraordinario. Salvador Dalí, como sabéis, Dalí, uno de los 2 pintores, como en España siempre hemos tenido buenos pintores, digamos desde hace... desde la época de Altamira. Su época eran los mejores. Velázquez, Zurbarán, Murillo, Rivera, tanto en el Museo del Prado, el mejor museo del mundo, no hay otro. Se podrá comparar un poquito alguno, pero desde lejos. Salvador Dalí dio una conferencia. Yo estaba en el Instituto de San Isidro, estudié aquí en Madrid, y dio una conferencia que la empezó diciendo: Picasso es comunista. Es decir, no, Picasso es pintor. Picasso es un pintor extraordinario. Yo también. Picasso es un genio. Yo también. Picasso es comunista. Yo tampoco. Y entonces siempre él defendió en la Guerra Fría, digamos, el conjunto, la OTAN y dirigida por los Estados Unidos, y el enfrentamiento contra el comunismo soviético, staliniano. Picasso tenía un cuadro que era la foto de José Antonio aquello, y en vez de 5 flechas eran 5 espigas de trigo, siendo que su mensaje es el que daría pan al espíritu, al alma y al cuerpo. Era bastante, lo que pasa es que era muy rarito, pero era bastante admirador de la falange. Hombre, tiene una frase muy bonita. Dice, hombre, a todo el mundo, la política ahora, todo el día, abajo esto, abajo lo otro, abajo lo... Y a José Antonio es el que se le ocurre decir, arriba España. Es una observación inteligente. Bueno, Jardiel Poncela, otro extraordinario. Miguel Miura, el gran autor teatral español. Citas de todos ellos, pues las podéis ver en este libro, que luego fue el precursor de la Cuadra de Orniz, don Jacinto Benavente, premio Nobel, que estaba en la Plaza Oriente el día de cuando las Naciones Unidas quisieron matar de hambre a España, quisieron suprimir todas las relaciones comerciales, pero le salió mal, como de las muchas batallas que... José Pla, que era otro de los... En el caso de Federico García Lorca, pues era de izquierda y tal, pero fue una mala suerte y fueron circunstancias que bueno, no vamos a entrar en el asunto. Bueno, Lorca más que de izquierda, lo que era actualmente sería un progre, porque era católico hasta la médula y era millonario perdido. Bueno, es que para ser de izquierdas tienes que ser millonario, pero que, claro, se movía mejor en ambientes socialistas porque le daban lo de la barraca. Y ahí ganaba un poco de dinero, porque la familia le mandó a hacer puñetas a García Lorca, la mitad de la familia. Pero... Sí, la mitad de la familia no ha querido que lo usen, no ha querido que lo usen la izquierda, eso está claro. Solamente el huerto que tenía el Tamarí, hoy día valdría a lo mejor 200 o 500 o 300 millones de euros. Bueno, pues al final tenemos tres señores de categoría. Don Julián Besteiro, lo habéis visto en las Cortes cuando es el día de... está el busto de Besteiro, ahí en la entrada,
que Pedro Sánchez y Zapatero pasan por allí como si tal cosa. Bueno, pues Besteiro dijo lo siguiente, ya al final, él se sublevó contra el final de la República, al final se sublevó en contra en los últimos meses, con Casado. Dice, la verdad real, estamos derrotados por nuestras culpas. Dice, claro, que hacer mías esas culpas es pura retórica. Estamos derrotados nacionalmente por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la aberración política más grande que han conocido quizá los siglos. La política interna rusa, en manos de Stalin, tal vez como reacción a su estado de fracaso interior, se ha convertido en un crimen monstruoso que supera en mucho las macabras concepciones de Dostoyevsky y Tolstoy. La nación, la reacción a este error de la República, de dejarse llevar a la línea bolchevique, la representan genuinamente, sean cuales sean sus defectos, los nacionales que se han batido en la cruzada anticomitán. Eso es lo que dijo Stein, que era un hombre honrado. Él era socialista, pero un socialista decente y normal. No era bolchevique. No era bolchevique, bajo ningún valor. Luego, una cita de Azaña, que es impresentable, que la cita va a venir a favor, pero Azaña de lo peor que ha tenido España y de lo que más contribuyó a la situación de la guerra. Hay una frase de él, al final, y dice, Franco no se sublevó contra la República, sino contra la chusma que se había apoderado de la República. Bueno, pues eso sería bueno que estos jóvenes estuvieran un poco más, estuvieran un poco mejor informados. Y luego el famoso El Campesino, Valentín González, el hijo de un trabajador anarquista extremeño, que muy joven trabajó como minero, después fue perseguido por la Guardia Civil, se alistó en la Legión, desertó y luego finalmente llegó al PC. Y durante la guerra, por sus dotes de mando, llegó al nivel de general. Y en el año 39 tuvo que salir hacia Orán, luego Francia y luego a la Unión Soviética. Y en la Unión Soviética lo mandaron a la alta escuela de guerra con el rango de general, pero pronto se enfrentó con Stalin y lo echaron. Así como había otros que con Stalin estuvieron íntimos todo el tiempo. ¿Lo echaron o lo llevaron a campos de concentración? Sí, ahora lo voy a contar. Entonces, la pasionaria, Lister, Modesto, siguieron fieles a Moscú y eso no tuvieron ningún problema, porque el campesino chocó. Y entonces, lo metieron a la Lubyanka, que en Moscú se ve, y se escapó, luego lo mandaron a parece que se llamaba, otro campo de concentración ya en el círculo polar ártico, que aquello debía ser peor que la Lubyanka, algo impresentable. Y entonces él dice, el pueblo ruso, en mi opinión, tanto por naturaleza como por tradición, es uno de los más acogedores y fraternales de la tierra. Si algunas veces parece brutal y cruel, es debido solo a la miseria, la ignorancia y la opresión a la que ha estado sometido durante siglos. Sobre el resto de competencia socialista, ellos han sido vistos agravarse terriblemente a extremos inconcebibles, la división y el rechazo, la cobardía y la rivalidad entre seres humanos. El pueblo ruso como tal se ha desintegrado. Él está hablando en 1983, o sea que ya estaba muy pronto cuando cascó, los trabajadores se echan, o sea que la demostración de que Franco tenía razón se hizo palpable
cuando el pueblo ruso se levantó frente a los líderes comunistas y los echó a patadas. Y se acabó. Bueno, pues dice, Valentín González estuvo prisionero en Vorkuta, el peor campo de concentración, más allá de Circular, de donde pocos salieron con vida. Milagrosamente escapó a la muerte en la Lubyanka y en Vorkuta. Y voy a leer, me quedan dos consideraciones finales. 5 minutos. 5 minutos, yo creo. Y empezamos las preguntas. Lo hemos medido muy bien. A ver, sí. Lo hemos medido muy bien. Conclusiones finales. Esto que voy a decir, lo voy a decir y me gustaría, si es necesario, repetirlo, porque puede pasarse desapercibido. Como ha recordado muy poco el señor Leguina, en El Economista, los marxistas habían asesinado a Carlos Sotelo el 13 de julio de 36 y estuvieron a punto de asesinar a Gil Robles. Fueron a su casa por él y afortunadamente lo encontraron. Y aquí ahora viene lo que quería decir. Es bien sabido, para ello basta ver el libro No de Comunismo, escrito por un conjunto de intelectuales franceses de izquierda moderada, o sea, simpatizantes, socialdemócratas, socialistas. Entonces ellos le hacen la cuenta al comunismo, es un libro ladrillo, traducido a todos los idiomas del mundo, al inglés, al español, al italiano, al alemán, y, o sea que es gente seria y bien documentada. Entonces, dicen que las víctimas mortales del comunismo fueron algo más de 100 millones a lo largo de todo el siglo. De una población total subyugada por los marxistas-leninistas, que en esa época debía ser de como 1000 y pico millones. Es decir, un 10%. Un 10%. Vamos a echar la cuenta en España. En España durante la guerra se mataron mucho más gente en zona roja que en zona nacional, pero Stalin frenó los primeros meses que habían sido unas canalladas de asesinatos de obispos y de todo, y se frenó un poquito esto. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado el Frente Popular marxista, leninista, bolchevique, stalinista? Pues vamos a echar la misma cuenta que hacen estos autores. Estos autores sacan un 10%, de 1000 y pico millones a 100 y pico millones. ¿Qué población tenía España entonces? Tenía 26 millones. Un 10% serían entre 2 y 3 millones. Bueno, pues, ¿cuántas ejecuciones hubo en la España después de la victoria nacional? Entre el 39 y el 42, los años que hubo. Todos los historiadores de izquierda, de derechas y medio pensionistas reconocen, porque hay listas, que serían del orden de, como mucho, de 10 a 12.000. De 10 a 12.000. Entre 2 y 3 millones. Bueno, pues eso habría que decírselo por los 4 costados a los que te vienen como la ley de memoria histórica. No lo repito porque está claro. Está claro. Habría que ver también por qué se los fusiló. También. Porque no es lo mismo fusilar a un cocinero que fusilar a un asesino. Exactamente. Todo, pero sin entrar en eso. Bueno, entonces, el libro termina ya con don Antonio Millán Puelles, fue un catedrático de metafísica magnífico, excepcional, que le conocí. Él era de los dirigentes de la... está justo enfrente del ayuntamiento, la Torre de los Lujanes, está la academia, o sea, no se me ha ido el nombre en este momento, pero ahora mismo, es de Amigos del País, la Real Sociedad Española de Amigos del País. Y Millán Puelles era de los dirigentes,
Y tiene unas... Él nunca fue... Dice que nunca fue franquista, pero es por lo menos voy a empezar. Dice, no tuve el honor de tratar personalmente a Franco y por lo demás nunca he sentido la noble vocación de la política, a veces tan profunda. Mi gratitud a Franco responde exclusivamente a lo que entiendo que es puro y simple deber de elemental justicia, independientemente de toda clase de prejuicios ideológicos, aunque no de unas básicas, esenciales ideas acerca del bien común. Dice, la victoria capitaneada por Franco en nuestra guerra nos salvó a todos los españoles, todos subrayados, de derechas y de izquierdas, ni lo uno ni lo otro, de las aberraciones del socialismo incivil y de la monstruosidad del comunismo. Todos subrayados, los españoles, debemos también a Franco el habernos ahorrado las pavorosas consecuencias que nos hubiera traído la participación en la Segunda Guerra Mundial, que eso nos lo ahorró Francisco con su galleguismo y tolerando a nada menos que a Hitler. Y ya está con... ¿Puede alguien imaginar que con Franco hubiera sido posible algo semejante a lo que está pasando? El aborto, las LGTB, estas barbaridades. Bueno, se podría completar. Al final dice, pero estoy convencido de que una sensibilidad normal y una información no adulterada bastarán para que la imagen de Franco quede libre de las manchas y sombras que el resentimiento y la manipulación siguen proyectando sobre ella. Dice, Franco merece un recuerdo lleno de gratitud. Y dice, entre comillas, son palabras de su santidad Pablo VI, que no se portó muy bien con España y con Franco. Bueno, pues yo creo que, si os parece, podemos... Pues muchas gracias y ahora hay preguntas. A ver, ¿quién se lanza la primera pregunta? Como siempre hace falta un sacacorcho, joder. ¿Quién? Jesús. Pues estamos colores, no voy a repetir. Bueno, pues lo que veo es que hay falta de información de lo que es la historia de España, sobre todo la historia del siglo XX, hasta los 50, hasta 1950. Hay mucha falta de información. Yo, para mí, lo que yo he leído, por cierto, recomiendo un libro de Federico Jiménez de los Santos, Memoria del Comunismo. Sí, yo lo he leído. Bueno, entonces lo que yo he leído, y puedo ser, es que para llegar a la guerra civil hubo dos causas fundamentales. Una de ellas fue la falta de justicia social, que había, que desde muchas generaciones venían arrastrándose y daba la casualidad que la gente estaba muy enfadada, efectivamente. Pero fue peor el remedio que la enfermedad. A esas masas las levantaron y las hicieron bolcheviques. Y entonces fue peor el remedio que la enfermedad. La pregunta que quiero hacer es, ¿por qué no se ha hecho una película aquí sobre las checas? ¿Sobre? Las checas. Ah, sí. Han hecho películas de todas clases. Esa fue lo que falta. Bueno, yo... Bueno, pero no es muy sangrienta porque, entre otras cosas, había bastante buen gusto entre los productores, no querían salir los martillos. Dicen los camaradas, rojo y negro, efectivamente. Pero en los años 40 se hizo mucho cine por parte de directores franquistas. Yo respondería un comentario al hilo de la pregunta y el comentario que existe, que Federico Jiménez de los Santos, que es un gran comunicador y que dice las cosas muy claras, él dice, el comunismo, desde su herencia marxista, Lenin, que hay que echarle una mano, Stalin, y luego los demás que hubo, bueno, Brezhnev y Andropov, que fue el que quiso pegarle un tiro a Juan Pablo II, que había sido líder de la KGB. O sea que la historia del comunismo no hay más. Y el comunismo se puede resumir en lo siguiente.
mentir, robar, matar. Y después otra vez, mentir más, robar más y matar más, y así seguidamente. Eso es el comunismo. Sí, pero lo que se jala el señor Jiménez de los Santos es que sus amigos los liberales vinieron a ayudar a los bolcheviques y a los rusos a Europa. Es que no llega a ser por la intervención, Alemania y el eje se los come. Ya. Porque otra cosa se hubiera levantado la Unión Soviética. Y si los bolcheviques son malos, los que tiraban bombas atómicas que mataban a 300.000 de bombazos no son mucho más guapos. No, eran peores. Entonces, los liberales también habían. No, sí, no, los liberales hay mucho que decir, los masones. O sea, Franco siempre decía, no, es enemigo de España. El comunismo, la masonería. El judaísmo. Y el judaísmo. El judaísmo. Bueno, el judaísmo sí, estaba ahí decidido. Pero la. ¿Qué era otra cosa que iba yo a comentar? Porque a raíz de su pregunta salió un comentario por allí atrás. No, ahora van a ser de allí atrás un... Ahora van a hacer allí. Bueno, pues sobre los orígenes de la guerra. O sea, evidentemente España se ha tragado la leyenda negra, que somos un país que es para... Hombre, la leyenda negra es para el descubrimiento y la evangelización de América, es algo para estar orgullosos. Bueno, pues no sé cómo nos las hemos arreglado, que nos han empezado a decir idioteces los unos y los otros, los ingleses. Y los de aquí también. Y los de aquí se lo recogían y lo... Aquí también. O sea que efectivamente para la guerra se había hecho un clima ya de falsedad de entrada, y desde luego, claro. Seguimos sus preguntas. Mario. Bueno, en estos tiempos de apostasía que tenemos en la jerarquía eclesiástica, este libro viene muy bien para recordarles su memoria histórica, porque de hecho reniegan de sus víctimas. Me refiero, por ejemplo, a Monseñor el obispo de Cuenca, que era una persona muy conectada con los problemas sociales, de gente joven y tal, y resulta que una de las torturas que le hicieron es pasearle desnudo con un cencerro en sus genitales, y luego a las monjas blancas que hicieron también una especie de procesión cortándoles los pezones del pecho, que es curioso que la nueva age de la Iglesia, cuando se refieren a estas torturas, esta aparición del patrimonio histórico, religioso, siempre dicen que se perdió durante la guerra, se quemó durante la guerra, pero jamás hacen referencia a quién lo hizo. Por lo políticamente correcto, se santifica a los mártires de la Iglesia diciendo los caídos del siglo XX, martirizados del siglo XX, pero sin referir a esto. Es la apostasía generalizada que tenemos. Y lo que es peor, y dicen que fue consecuencia de un golpe de Estado. El 18 de julio. Dicen encima eso. Sí, incluso se puede decir que murió... Yo haría el siguiente comentario. Sí. Tú también han levantado la mano por ahí. En esta... El comentario, no. Voy a contestar primero. Voy a hacer un pequeño comentario. Ha salido Federico Jiménez Santos, pero está Pío Moa. Pío Moa es mucho más medido en sus... No es tan, digamos, tan chocante en sus afirmaciones y tan, digamos, tan elocuente, pero es muy fino. Yo no estoy de acuerdo 100%. Él se dice que es agnóstico, pero ha evolucionado de tal manera que desde sus primeros escritos sobre el problema de España y sobre la democracia de España, que está muy mal, él ha ido evolucionando a reconocer que España, sus tradiciones y su historia está fundamentada en el cristianismo y en el catolicismo, y que Europa también. Y por eso Europa ahora está en peligro gravísimo, pero ya España le salvó a Europa en dos ocasiones. Cuando la reconquista, 800 años que nos costó, 700 y pico, y cuando las revueltas protestantes de Lutero y Calvino y todos estos
España fue la Compañía de Jesús y con Italia, bueno, y con Austria, Y el Lepanto también. y el Lepanto, que... Bueno, y otra más, o sea, el 18 de julio también. y luego, o sea que fue, el 18 de julio también fue clave, vamos, claro. O sea que España ha sido clave para sacar adelante Europa. Y ahora que estamos hechos una porra, pues ellos están hechos otra porra también, pero como no levantemos cabeza, pues no van a poder contar con nosotros. Bueno, perdón. A ver, por ahí, un momento, Jesús. ¿No? Pues Jesús. Sí, yo quería preguntar, bueno, en conexión con lo que ha dicho antes Mario, yo quería preguntar la actitud de la Iglesia actual ante, en fin, los mártires, el pasado y el presente de la política anticatólica que lleva el gobierno actual y el anterior. ¿Cuál podría ser la causa? ¿Sería el miedo a perder el 0,7, por ejemplo, por ciento de la IRPF? ¿O más bien el miedo físico de no estar a la altura de sus antecesores, en fin, pues de estos ejemplos? Desgraciadamente es así. Fíjate tú, o sea, el perder el 0,7, que no es perder nada, porque es que eso era debido, porque en España hubo unas desamortizaciones, robo masivo, como lo hubo también en Francia y como lo hubo en Inglaterra y lo hubo en Alemania. O sea que la historia se repite durante distintos siglos. Pero que por perder ese... Por supuesto, si se pierde no pasa nada, la porra. Pero desde luego, lo primero que habría que decir es que no tenía por qué perderse, porque con respecto a lo que pasa en el resto de Europa, en casi todos los países hay contribuciones de este tipo. Y desde luego, el que le den a Comisiones Obreras, a la UGT y tal, y las subvenciones, que no hacen nada, porque cuando alguien tiene hambre y tiene problemas y está... No se le ocurre ir a los locales de UGT y de las comisiones. Va a la parroquia de al lado a ver si pide un poco y le dan. Y a Cáritas, es a lo que van. Bueno, pues evidentemente eso habría que plantearlo en lugar de quedarnos callados ante las idioteces que se dicen. Pues, yo creo que está claro que es así. De cualquier manera, al clero hay que pegarle un tirón de orejas. ¿A quién? Al clero. Al clero. Nosotros es que siempre decimos que rezamos por la conversión de los curas, porque ya no son católicos. Entonces está abandonando bastante lo que es el mensaje de Cristo, que entre otras cosas hay un mandamiento que te obliga a ser patriota. Honrarás a tu padre y a tu madre, ahí viene lo de patria. San Agustín decía, ama a tus padres, y más que a tus padres, a tu patria, y más que a tu patria, a tu Dios. Es decir, en orden. San Agustín dice maravillas. Y lo que pasa es que tenemos unos obispos flojos. Pero que hay que, o sea, algunos, incluso los más claros, el de Alcalá, que es bastante bien, pues como sus compañeros le han dicho lo de hacer 7, pues está callado. Pues, yo creo que es bueno, hay que tener tacto en estas cosas, hacerlo lo mejor y más constructivamente posible, porque con insultarte directamente no ganas nada tampoco. ¿Vale? Yo, añadiendo lo que ha dicho mi hermano, es que en Cuenca tenemos casa, o sea, somos medioconquenses, con lo cual por eso sabemos lo que pasa allí. Aparte de que mataran asesinaran al obispo La Plana, los rojos en guerra, el nuevo obispo, que es de Opus Dei, ¿verdad?, ha sido el que él ha quitado el José Antonio Primo de Rivera de la Cruz de los Caídos de la Catedral de Cuenca, presuntamente para salvar la cruz. Cruces que estuvieron ardiendo durante toda una semana, la Santa Cena, todos los pasos de Semana Santa en Cuenca. Y esto, el propio obispo, el actual, que se supone que efectivamente es de los que, bueno, dentro de lo malo, ¿verdad? Pues no. Tuvo que oír de otro camarada antes que yo, 400 metros antes, según bajaba la procesión con él detrás, ¿vale? Tuvo que oír traidor, y yo le llamé cobarde directamente. Claro, todo el mundo se me volvió, como es lógico, pero es que la cobardía de esta iglesia es la que está consiguiendo que estemos como estamos. Y sobre todo porque están haciendo que la gente esté absolutamente confundida. Y ese es el problema, el gran problema. La confusión que crean en los fieles. Ese es el problema. Yo que voy más allá, creo que está premeditado. Creo que hay una infiltración en la iglesia de gente
Sin Porque duda. bueno, lo que dicen por ahí algunos informes, que no van a prohibir la misa porque traería una reacción en contra de la prohibición, pero sí hay que manipular la misa para quitarle toda parte sagrada. Por supuesto. Entonces, Clarísimo. eso está clarísimo. Me ha extrañado lo de Pablo VI, porque al final estuvo a punto de excomulgar a Franco, y ahora dice... No estuvo a punto de Serrano había estado en la Brigada Secreta Nacional y por eso tenía... Cuando lo de Julián Grimao y todo, y bueno, los de la ETA en 1975. Su hermano tú- vino aquí a combatir con las brigadas internacionales, Sí. creo que aquí todos sabemos. Murió en Guadalajara. Ahí está. Bueno, desde luego hay muchas cosas que son muy confusas y dentro de esa confusión, porque claro, verdaderamente el odio a la cruz, si la cruz de Cuelgamuro, quieren cargarse la cruz de Cuelgamuro, porque la cruz de Cuelgamuro es el símbolo del cristianismo y de la reconciliación y de buscar el acercamiento de los unos a los otros. Bueno, pues se están cargando cruces. En Callosa de Segura, en no sé dónde está. Eso es un hecho. Desgraciadamente, Zapatero fue canallesco y este otro no se le ocurre Y nada. Rajoy. Y Rajoy. Rajoy que lo ha permitido. Ah, Y Rajoy. No se olvide de Rajoy, ¿eh? No se me olvida. Pero quiero decir, bueno, si Franco lo decía es el comunismo y la masonería, el liberalismo, que hay que tener o sea, que digamos una visión católica, puede haber católicos que sean liberales, conservadores Hasta más o socialdemócratas, Hasta más pero dentro de un orden, sin llegar los socialdemócratas, si se resbalan hacia ayudar y hacerle el caldo gordo al comunismo, mal. Los liberales, si luego te hacen el LGTB y los gays, no sé cuánto, peor. O sea que, evidentemente, y desde luego, estamos en una época muy complicada, eso hay que reconocerlo, y tenemos dentro de lo posible, pues, hacer lo que buenamente podamos buscar. A ver, la última pregunta. El Concilio Vaticano II es el que se ha cargado la Iglesia Católica. A partir de ahí es lo que ha sido el desastre. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Se cargaron en la misa, se cargaron todo. Sí, pero claro, ahí el concilio han dejado que lo interpreten los que menos, los menos honrados. Y se han dedicado a interpretarlo, que puede que habría unas interpretaciones más moderadas, ¿no? Pues no. Eso es lo que se ha hecho. El ecumenismo, todo ese tipo de cosas. El comunismo, no. hasta ahora el ecumenismo no ha producido acercamiento entre los cristianos, sino una división entre los romanos y los católicos. Mal entendido ecumenismo. Bueno, al que llaman el Papa Santo, a Juan Pablo II, él modifica y escribe el nuevo catecismo. Una de las cosas que pone es que sabe por eso, ponerlo pero en punta. Dice que la conciencia del individuo es el principal vicario ante Cristo. O sea, eso es luteranismo puro. No. Hombre, la conciencia, si a mí la conciencia me permite matar, pues es mi vicario ante Cristo, pues yo mato a quien sea, joder. No. Hombre. No lo dice, o sea, Sí lo dice. siempre ha sido doctrina de la Iglesia, desde tiempos de San Agustín y tal, que la conciencia honradamente, Pero es que él y no dijo nada. mínimamente informada, Claro. esa conciencia puede estar equivocada. Y entonces, ese señor sigue su conciencia. Pero claro, ¿qué pasó cuando estaba cuando está el publicano y el fariseo? El pasaje del Evangelio. El fariseo, te doy gracias, Dios, porque me has hecho bueno y cumplidor y todos estos que no son unos impresentables y tal, pero gracias porque me has hecho daño. Y el pobre publicano, sentado de rodillas al final, dice, perdón, Señor, perdón porque yo he pecado y he fallado. Tal. Bueno, quiere decir que la conciencia del fariseo estaba mal informada. Ese fariseo, pues, aunque estuviera cumpliendo su conciencia, era una conciencia equivocada. Y entonces, eso no está... El catecismo de Juan Pablo II no elogia esa conciencia falsa. Hombre, pues que lo diga. Porque, a ver, la conciencia de los comunistas estaba en matar católicos. ¿Eso va a ser el vicario ante Cristo?
por esa ejemplo, conciencia. eso Que hubiese sido más claro diciéndolo, es la conciencia humana positiva a favor del bien común, que más o menos es lo que decía Santo Tomás de Aquino. La libertad hacia el bien común siempre es posible, ¿sabes? Tú sabes que Juan Pablo II, cuando vino aquí en el 82, habló de España. Como no han hablado políticos ni nada. La tierra de María. ¿Eh? La tierra de María. Y, claro, y además era un admirador de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz tremendo. Que algunas cosas a lo mejor no podemos estar... No, a lo mejor es menos el de propio acuerdo. Camarlengo que sea el que le traduce Malaposta y mete ahí un cazapillo. Que no puede ser. Pero bueno, pues nada, entonces... Vamos a ver, entonces, para conseguir el libro, que ya os digo que no llega a los 9 euros, en amazon.com y el título entero hay que ponerle Carta colectiva de los obispos sobrevivientes, los obispos españoles sobrevivientes a los obispos de todo el mundo. Os repito, no llega a 9 euros. El autor es Julio Antonio Gonzalo, que le hemos estado oyendo hoy. Y os recuerdo también que mañana se pone una mesa en Santa María de la Cabeza. Yo no sé cómo no le quitarán el nombre, dejarán la cabeza solo. Santa María por ahí. De 11 a 2 en la Glorieta. La plaza. Bueno, si alguien se lo coordinara, por ejemplo, Elena, y si quisiera pedir a lo mejor el 10 o 12, pues a lo mejor se podría hacer que me llame para ver si conseguimos que abaraten un poquito la... Bueno, pero sí. como no es mucho, Sí, eso lo no, más tampoco cómodo es. es poder hacerlo directamente. Y os recuerdo que la próxima, el día 29 de marzo, se presenta el libro Crónica de un Occidente enfermo por Max Romano. Y hasta el viernes que viene. Entonces, muchísimas gracias a todos y aquí muchísimas gracias.